Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayel Sánchez Sobrevilla del grupo de mecatrónica de Quinto F y voy a hablarles sobre los materiales polímeros y pues en qué están definidos, su estructura y, y pues voy a empezar. Primero que nada, empezando con algo básico, los materiales son toda esa materia de la que con la que está construido algo, con la que se manufactura o se hace algo. En esos materiales existen muchos tipos de materiales y en los que varían, que serían, en este caso entrarían los polímeros, que es de los que voy a hablar, a los metales, no metales, los orgánicos, no orgánicos, homogéneos, heterogéneos, pero pues en este caso voy a hablar sobre los polímeros. ¿Ok? Voy a empezar. Los polímeros son... Los polímeros son... ¿Cómo describirlos? Los polímeros son materiales los cuales se confunden mucho con los plásticos, pero no son plásticos porque... Pero no son plásticos, perdón, estoy nervioso. No son plásticos porque en cambio los plásticos son formados de muchas micromoléculas, las cuales a su vez están definidas con otras moléculas más chicas que son los monómeros. Los monómeros pues varían dependiendo del material y normalmente pues estos, si puedo dar ejemplos sobre los sobre los polímeros sería por ejemplo el ADN, que el ADN es un polímero. Y ahora voy a darle otros ejemplos de polímeros que podrían ser mm, no sé, olvidé. No, pues solo tengo el ADN. Entre esos mismos polímeros entran los homogéneos y los heterogéneos, que serían... los homogéneos son cuando un polímero tiene todos sus monómeros iguales, que son los mismos. La estructura pues varía, pero mientras todos sus monómeros sean los mismos, va a ser un polímero homogéneo. Y un polímero heterogéneo sería el polímero el cual tiene sus monómeros variados, o sea que estos son distintos entre sí. No todos tienen que ser distintos, sino que entre ellos mismos puede haber repetidos o sea, repetidos, que haya tres repetidos, cuatro y no sé. Con que varíen, cuenta como heterogéneo, un polímero heterogéneo. Entre los polímeros homogéneos, un ejemplo podría ser el poliestireno. Y entre los polímeros homogéneos, un ejemplo sería el ADN. El ADN sería un ejemplo. Ok, ahora voy a hablar sobre... ¿Qué seguía? Estructura cristalina. La estructura cristalina es aquella estructura con la que vemos la longitud y la configuración del polímero en este caso. Podemos llamarla solo estructura porque hay dos tipos de estructura, la cristalina y la otra que es más técnica, más química. Pero la cristalina es como se ve a través de, pues a través no científicamente, pero pues sí tipo no átomos, pero dibujo que se le llamaría cristalina solo una vez que los mismos monómeros y eso depende cómo se ven. Sí, mientras sean más ordenados se le va a llamar un polímero más cristalino. En este caso, voy a hablar sobre otros tipos de estructuras. La, Tienen estructuras dependiendo del tamaño, chicas, grandes, dependiendo del polímero. Hay los copolímeros, que son las estructuras que van a través de tipo onda, que ahí se llamaría heterogénea porque no se usa la misma, se va cambiando la estructura. Están las de cadena, que pues simplemente es cadena como conocemos en química. Están las de el ramificado, que pues son la estructura
que a través de los mismos átomos se va dando y va abriendo, que claro, no abre mucho, o sea, solo es tipo un ramificado, pero más chico. Está el entrecruzado, que es a través del mismo de cadenas, pero a través de esas mismas cadenas se van formando conexiones. Y está el ramificado, que es, pues como dije, un tipo árbol, un tipo mapa mental, el cual del medio se van saliendo ideas, que en este caso serían los, los, las chiquitos, olvidé la palabra. Los monómeros. En este caso serían los monómeros, los cuales van a cambiar. Y pues ese sería más o menos un ejemplo de la estructura. Ahora voy a dar su las propiedades, las mecánicas, químicas y térmicas. Y creo que por ahí vienen más o menos las físicas. Ok, vamos a empezar por propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son todas aquellas a los que el mismo objeto, que en este caso serían los polímeros, se va a dirigir. Por ejemplo, a la resistencia bueno, temperaturas entraría en térmico, pero la resistencia a lo que puede soportar a este polímero, por ejemplo, la presión ejercida y pues todo eso. La dureza, hablando de resistencia, los polímeros no tienen mucha resistencia, en cambio a los metales o esos materiales, los polímeros son más así, más frágiles, digamos. En cambio, dureza tampoco soportan la posición de fuerza. No soportan a la posición de fuerza. Y en elongación, la elongación es pues que tanto se pueden flexionar, que tanto se pueden abrir y eso. Y pues los polímeros no, no funcionan mucho esa contra la elongación. Entonces voy a hablar sobre las características químicas. Que las características químicas, los polímeros suelen tener una reactividad a las moléculas, las cuales son los monómeros. Estos son poco reactivos, aunque la presencia de ácidos y solventes tipo, no sé, ácido para baño o algo así, lo suele deformar. Y las características físicas estos son, como son polímeros, y pues los monómeros son monómeros más, o sea, con los que están hechos los polímeros, son más, no sé, tienen son más tipo aislante, pues son usados como aislante en la industria y eso. Estos pueden ser cristalinos, conforme que casi todos ellos están bien acomodados. Y y pues lo más importante de ellos son sus variaciones elásticas, que son la elasticidad el flujo del polímero y pues eso que puede variar su elasticidad. Y por último voy a explicar sería la propiedad térmica. Bueno, propiedades térmicas describen el comportamiento de los polímeros frente a la acción de la temperatura, de toda esa temperatura a la cual vamos a obtener. El polímero va a actuar dependiendo a qué tantos grados sean. Entre más arriba, o sea, entre más caliente, los polímeros se van a deformar más. Y entre más abajo, los polímeros van a agarrar rigidez y dureza. En este caso, pues vamos a ver o sea, voy a ver unos ejemplos que serían, pues no sé, dependiendo de los materiales polímeros. El, Vi unos ejemplos que eran que ponían los polímeros a 20 grados, que por ejemplo era el policloruro de vinidio, que a punto 22 es el calor específico, el calor, no recuerdo cómo se llamaba, el calor de cierre o algo así, que era cuando el polímero ya no, era la fusión, que era cuando el calor al que el polímero se cambiaba su forma. O sea, tenemos el polistireno, que es a punto 30, tenemos el
poliamidas, que es a punto 50, punto 50, punto 60. Y pues esos son algunos ejemplos. Ok, para acabar en conclusión, pues los polímeros no son plásticos. Vi otros que eran poliméricos, algo así, que son mezclas entre plástico y polímeros, pero pues la verdad ya no me metí a ese tema. Pero pues no, no son plásticos. Y pues son como plásticos, la verdad, pero pues no, no son. Y pues el final de mi explicación. Muchas gracias y gracias.